Hola a todos, bueno, que Dios los bendiga, espero que se encuentren bien y una tarde más, un día más compartiendo la palabra del Señor. Y me gustaría que me puedan acompañar a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 27. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y estas palabras que nos habla el libro de Hebreos, en el capítulo 11, específicamente, que habla acerca de la fe, ¿no? Hay una serie de personajes de la Biblia que pasaron por distintas situaciones, que atravesaron distintos momentos, ¿no? Y tiempos siendo probados en su fe. Y yo decía, ¿cómo poder titular este mensaje? Y se me ocurría el título: Huyendo hacia la nada. Suena un poco contradictorio, pero es un poco la historia de Moisés y de otros personajes, pero específicamente yo me detuve en la parte donde habla sobre Moisés y donde habla acerca de la vida de él, ¿no? Cómo él fue llamado, cómo desde su nacimiento ya él tuvo que ser escondido por 3 meses por sus padres, hasta que luego su madre, cuenta la historia y la Biblia, por supuesto, que lo escondió en un canasto, ¿no? Preparado para estar sobre el río. Y yo me imaginaba acerca de la vida de él, ¿no? Y acerca de una frase y de una pregunta que ahora actualmente se está haciendo mucho, y la mayoría te preguntan ¿cómo manejas tu ansiedad? ¿No? A mí personalmente me pasó esta semana de tener que sacar un turno para un tratamiento que estoy haciendo, y la doctora me decía, bueno, depende cómo manejes tu ansiedad, ¿no? Y digo, no, la ansiedad no, o sea, estoy bien, digo, no hay problema, o sea, no hay apuro, pero esas preguntas surgen estos días, ¿no? ¿Cómo manejas tu ansiedad? Y yo pensaba en esta historia de Moisés, donde habla allí en el libro de Hebreos y en otros libros también, en Éxodo y en otros libros también cuenta la historia de cómo sus padres lo escondieron por 3 meses y luego lo pusieron en un canasto, en un río. Y yo me imaginaba la ansiedad de esa madre, de depositar su hijo para tratar de salvarle la vida en un canasto, ponerlo en el río y mandar a su hermana para que le observe de lejos. Y digo, realmente cuánta ansiedad, ¿no? Y cuánta expectativa había en ella de estar vigilando a su hijo, qué es lo que pasaría con él, ¿no? Y cuenta que luego él fue adoptado por la hija del faraón, creció en el palacio, y después, con el tiempo, dice que él renuncia a todo lo que había sido criado, lo que había sido educado, ¿no? En el palacio por la hija del faraón, para poder ponerse del lado de sus hermanos israelitas. Y al ver el maltrato de sus hermanos, él comete un homicidio, ¿no? O sea, defiende a aquellos que se estaban peleando y tiene que huir, ¿no? Y yo, cuando veía esta parte, ¿no?, de la historia de Moisés, digo, ¿huir hacia dónde? ¿No? Porque en un momento de desesperación tuvo que irse, y huir, como podemos decir, hacia la nada. Pero me encanta este versículo, ¿no?, porque habla acerca de la vida de Moisés, y me gusta la segunda parte del versículo, porque dice, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Como viendo al invisible. De esa manera Moisés se sostuvo. Y pensaba también qué cosas nos producen ansiedad en este tiempo, donde se habla mucho de esta palabra, donde te preguntan cómo lo estás manejando y qué es lo que trae la ansiedad, ¿no? La ansiedad trae muchas cosas, de las cuales la mayoría de la gente comenta en este tiempo, ¿no? Como es el insomnio, el hecho de no poder dormir por las noches, la preocupación, estados a veces encontrados, ¿no?, de tristezas, estados a veces de activismo, ¿no?, de ponernos a hacer muchas cosas y tratar de que pase el tiempo, porque todos nuestros horarios están cambiados, y a veces el mismo activismo como que nos acelera y no nos deja descansar, y a veces hay personas que sienten enojo o que sienten limitación de no poder salir, de no poder hacer la vida como se hacía antes, o sea,
manejar los horarios que tenía antes, volver a la normalidad. Todo eso produce la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el hecho de no poder controlar la ansiedad de las personas. Y otra pregunta que también me hacía era cómo nos estamos sosteniendo. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y cómo nos estamos sosteniendo nosotros en este momento. Y cuando hablamos de sostén, lo primero que pensamos es en la parte económica, y sí es una parte importante, una parte bastante complicada en este tiempo por el hecho de que hay muchos que no están pudiendo trabajar, otros están trabajando menos, y bueno, económicamente la situación a veces se complica un poco, pero no solamente en ese sentido. La pregunta es cómo te estás sosteniendo, sino cómo estás sosteniendo tu ánimo en estos días que pasan, en estos momentos en que todo se cambió, los horarios, las actividades que teníamos. Y vuelvo nuevamente a lo que dice Moisés, ¿no? Que él se sostuvo y que el éxito, si podemos decir así, o que pudo vencer o pudo triunfar en lo que él tuvo que hacer. Si usted lee el libro de Éxodo, cuenta, ¿no?, cómo Dios maravillosamente saca a su pueblo abriendo un mar en dos, y las distintas plagas que envió y tantos milagros y maravillas que Dios hizo. Moisés, en medio de todas las situaciones que fueron difíciles desde que él nació, ¿no?, por el hecho de que ya sus padres les tuvieron que esconder, se cría en un lugar donde no es su hogar, no son sus padres, luego él renuncia a todo eso y se va, huye como hacia la nada. Allí, bueno, forma su familia, conoce a una familia, forma su familia, y después Dios lo lleva al desierto, y allí en el desierto le habla, ¿no?, y hace el llamado puntual, ¿no?, y específico para enviarlo a Moisés para libertar al pueblo de Dios. Pero me imagino todas esas situaciones que tuvo que vivir y cómo habrá manejado él la ansiedad, ¿no? Y creo que la respuesta está en la segunda parte del versículo, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y qué tremendo que es eso, ¿no? Ver al invisible suena como algo contradictorio. ¿Cómo se puede ver algo que es invisible? Pero eso justamente es la base de lo que habla todo este capítulo de Hebreos, que es nuestra fe. Cuando huimos hacia la nada, cuando vamos hacia un lugar que muchas veces desconocemos, como en este momento no se sabe lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder dentro de un mes, lo que va a suceder de aquí a fin de año, es justamente la fe, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que estamos parados, ¿no?, en la roca que es Jesucristo, y estamos parados en fe, porque no andamos por vista, como decía el apóstol Pablo, sino que andamos y vivimos por fe. Y yo creo que durante esta cuarentena que estamos viviendo, y también después de la cuarentena, este Dios invisible, este Dios grande, está haciendo cosas grandes, y va a hacer luego de la cuarentena cosas grandes, cosas que no te imaginás muchas veces, inclusive de personas que ni esperás, situaciones en las cuales Dios va a mostrar su poder, Dios va a mostrar su gloria, Dios va a hacer grandes cosas, y bueno, y está fortaleciendo nuestra fe a través de todo este proceso que estamos pasando, ¿no? Pero qué importante es que si tenemos ansiedad podamos hacer como dice en el libro de Pedro, el apóstol Pedro dice: echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? Y es lo que yo te aliento en este tiempo que podamos hacer, ¿no? Que podamos poner toda nuestra ansiedad sobre el Señor, sobre Dios, que podamos descansar en Él. Que si bien hay cosas que no podemos evitar y que son humanas, y como decía hace un momento, hay sentimientos encontrados, de tristeza, a veces de alegría, a veces de activarnos mucho, otras veces por ahí parece que nos enojamos, ¿no?, porque somos humanos, nos ponemos irritables, a veces perdemos la paciencia, pero Dios en todas las cosas tiene un trato especial con cada uno de nosotros, como lo tuvo con Moisés. Y Moisés fue un hombre, un libertador, ¿no?, puesto de parte de Dios, pero tuvo que pasar todo un proceso, ¿no?, y tuvo que poner su ansiedad, me imagino, de todas las cosas que estaban sucediendo en las manos de Dios, en las manos de Jehová, para que Dios se encargara
de poder sostenerle y de poder contenerle, ¿no? Creo que esa palabra en este tiempo también se está usando mucho y tiene que ver, ¿no?, con nuestra contención. ¿Cuál es nuestra contención en esta situación que estamos viviendo? Cuando muchas personas se desesperan o a veces se deprimen o a veces se enojan o están mal, que podamos nosotros confiar en el Señor y que podamos también alentar a esas personas, de que depositen toda su ansiedad en Dios, de que confíen que Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas durante este tiempo. Y yo he escuchado y he vivido también muchos testimonios de hermanos y testimonios también personales míos de cosas que el Señor ha hecho, de maravillas, de cosas que eran imposibles, y donde muchas veces sentimos que estamos como huyendo hacia la nada, que estamos yendo como caminando a ciegas, parece, sin saber qué es lo que va a suceder. Pero yo te aliento a que confíes en Dios, a que pongas toda tu ansiedad. Principalmente se habla de la noche, ¿no? Cuando llega la noche, cuando ya está todo en calma, cuando ya todos están durmiendo, allí es cuando muchas veces nuestra mente quiere comenzar a pensar y a preocuparse, ¿no?, de la situación y en cómo vamos a resolver las cosas. Pero descansa en Dios, echa toda tu ansiedad sobre el Señor, echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor para que Él cuide de nosotros, para que Él nos dé esa paz, esa tranquilidad y la sabiduría de poder manejar esta situación. Así que vamos a orar. Yo te invito a que oremos así donde estás. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella quita de nosotros toda ansiedad, todo temor. Señor, despeja de nosotros toda duda. Señor, queremos sostenernos como viendo el invisible. Queremos sostenernos en fe, viéndote a ti, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Señor, oramos por todas las familias. Oramos, Señor, por todos aquellos que están escuchando este video, están viendo este video, Señor, para que puedan recibir paz, para que puedan, Señor, ser contenidos emocionalmente y puedan, Señor, dejar de lado toda ansiedad, dejar de lado, Señor, toda preocupación. Llévate toda ansiedad, la ponemos sobre ti, Señor, para que tú nos cuides y para que tú seas el que dirijas nuestros pasos, el que nos dé sabiduría para enfrentar cada día, Señor. Oh Padre, y no caer en el afán, y no caer en la ansiedad. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada familia, a cada persona que está oyendo este mensaje, Señor, y te doy gracias porque sé que tú tienes cuidado de nosotros y porque sé que estás haciendo grandes cosas y que vas a abrir puertas, Señor, cuando en este momento muchas se están cerrando, y vas a hacer grandes milagros, Señor, cosas que ni imaginamos tienes en tus planes para cada uno de nosotros. Señor, descansamos en ti y ponemos en ti toda nuestra ansiedad y recibimos tu paz en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y te aliento a que puedas seguir meditando en este pasaje y que puedas seguir confiando en el Señor de que Él quita de nosotros toda ansiedad y que Él tiene el control de todas las cosas y que puedas esperar con fe, ver cómo el Señor sostiene tu vida, tu familia y las cosas que el Señor va a hacer. Que Dios te bendiga muchísimo y será hasta el próximo video. Dios los bendiga a todos.